nosotros, Dios mío, la magnitud de tu gracia para con nuestras vidas. Señor, hemos podido cantar, hemos podido recordarnos unos a otros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, Señor, por esa gran oportunidad, nosotros te adoramos en esta mañana. Padre Celestial, queremos pedirte, Dios mío, en este momento, que tú ilumines nuestras mentes para poder, oh Dios, entender tu palabra en esta mañana. Señor, ruego que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, Señor, no solamente para entenderla, sino también, Señor, para ponerla en práctica, para obedecerla, Señor. Ruego, Dios mío, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, los ojos de nuestras almas, Señor, para poder ver tu gloria y tu poder revelados en tu palabra. Te pedimos, Señor, que por tu misericordia y por tu gran amor, Señor, uses tu palabra en este día para, Señor, santificar a la iglesia, para fortalecer la fe de tus santos y para traer a la salvación a aquellos que no te conocen. Oh, mi Dios, ayúdame a proclamar tu palabra con fidelidad en este día. Ayúdame, Señor, a proclamar tu palabra con claridad para la gloria de tu nombre y el bien de tu iglesia, Señor. Dios mío, yo quiero pedirte que tú, Señor, intervengas en nuestras vidas. Señor, quiero rogarte en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos, que tú reprenda toda distracción, todo aquello que pueda, Señor, distraer nuestra atención de la gloria de tu nombre revelado en tu palabra, todo aquello que pueda distraer nuestra atención del mensaje, de la enseñanza que tú quieres, Señor, darnos en esta mañana, sea reprendido en el nombre de Jesús. Yo ruego, Dios, en el nombre de Cristo, que en este día, Señor, tu Espíritu Santo use tu palabra para consolar a tu pueblo, para animar a tu pueblo, para, Señor, renovar la esperanza gloriosa de tu iglesia. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, en este día también queremos orar por la iglesia, Señor, latinoamericana, Señor, de Dumas. Oramos, Señor, por el pastor Chávez mientras él proclama tu palabra en esta mañana. Oramos, Señor, que tú pongas, oh Dios, tu palabra en su boca, Señor, y que le concedas a él ser un mensajero fiel de tu palabra, Señor. Concédele a esa iglesia local ver tu poder y tu gloria, Señor, obrando en medio de ellos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué los seres humanos sufrimos? ¿Por qué a gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué si somos cristianos, muchas veces, hermano, nuestras vidas parecieran que van de mal en peor y muchas veces pareciera también que la vida de los incrédulos, de los que no aman a Cristo, va mucho mejor que nuestras vidas? Amados hermanos, preguntas como estas han ocupado el pensamiento de los hombres y aún de los cristianos por mucho tiempo, como resultado, hermanos, de las constantes luchas y aflicciones que nosotros tenemos que experimentar. Incluso muchos filósofos, hermanos, y líderes religiosos han popularizado diferentes, hermanos, teorías y diferentes respuestas acerca de cómo nosotros debemos enfrentar el sufrimiento, cómo nosotros debemos responder al sufrimiento. Por ejemplo, hay personas que por un lado enseñan el punto de vista que la meta más elevada del ser humano es maximizar lo más posible el placer y minimizar el sufrimiento en la vida. Y esta es la meta, hermano, la máxima de muchas personas en el mundo. Y esta idea es tan popular que se ha filtrado, hermano, incluso en la iglesia. Muchas veces nosotros pensamos que el propósito supremo de nuestras vidas es
eliminar toda experiencia dolorosa y maximizar el placer y el bienestar. Y eso usted lo ve, por ejemplo, hermano, en la iglesia, en el famoso y tan popular evangelio de la prosperidad, ¿verdad? The prosperity gospel has been so popular in the church because it's appeared to us. We don't want to suffer. And in some way, we believe that if we are a Christian, if we believe in God, that is the way that we can maximize our pleasure and minimize our suffering. But that is not true. That is not a good philosophy of life. Por otro lado, tenemos a personas que piensan, por ejemplo, como este gran filósofo alemán que fue un filósofo ateo, conocido como Nietzsche, Federico Nietzsche, quien este hombre enseñó que el dolor, la vida, en una de sus obras, él escribe lo siguiente: la vida sin dolor no tiene sentido. El dolor es la fuente de todo valor en el mundo, es la prueba del verdadero valor de uno y es tan sagrado como los dioses. Amados hermanos, y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, nosotros podemos ver que los seres humanos tenemos diferentes maneras de responder al sufrimiento. Hay diferentes maneras. Tenemos los que lo quieren evadir a toda costa, y tenemos por otro lado a gente como Nietzsche que dice el sufrimiento debemos de reverenciarlo, debemos adorarlo como un Dios. Y ante tantas ideas y filosofías estamos nosotros los cristianos. ¿Cómo debemos responder los cristianos a la realidad del sufrimiento? Y es precisamente, hermano, en esta mañana quiero darle respuesta a esa pregunta. Y hoy, basado en los textos, en los versículos que acabamos de leer, quiero predicarles un mensaje titulado Una cosmovisión cristiana acerca del sufrimiento. Una cosmovisión cristiana acerca del sufrimiento. Amados hermanos, pero antes de ir al texto y profundizar en estos versículos, quiero definir para ustedes qué es lo que es el sufrimiento. ¿De qué hablamos o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del sufrimiento? Bueno, amados hermanos, el sufrimiento es una experiencia común a todos los hombres, la cual envuelve tanto el dolor físico como la aflicción espiritual. Y quiero enfatizar este significado, hermano, esta definición. El sufrimiento es una experiencia común a todos los hombres. Envuelve dolor físico, padecimientos físicos, y también implica aflicción espiritual. Y es de este sufrimiento que quiero hablarles en esta mañana. Mira conmigo, hermano, Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8. Amén. Dice la palabra de Dios: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Acerca, amados hermanos, del sufrimiento, lo primero que quiero considerar con ustedes en esta mañana es el carácter inevitable del sufrimiento. El carácter inevitable del sufrimiento. Fíjate, en el verso 7, este versículo, hermano, comienza con una declaración. Cristo en los días ¿de qué? De su carne. Cuando nosotros leemos el verso 7, nosotros lo que estamos viendo, hermano, es una descripción precisa de los sufrimientos que Cristo, hermano, experimentó durante su ministerio terrenal entre los hombres.
Y dice el texto específicamente, hermano, que Cristo ofreció, ¿qué cosa? Súplicas y oraciones. Y dice el texto, hermano, con gran clamor y lágrimas. Ahora, quiero que pienses conmigo por un momento en este versículo. ¿Por qué Cristo, el Hijo de Dios? Recordemos cuando consideramos este versículo la semana pasada, mencionamos que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo Hijo del hombre. Él se vistió de humanidad, pero no podemos olvidar que Cristo es Dios, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y a esta persona que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, dice el texto sagrado que Él oró, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y esa es una expresión que indica la intensidad del sufrimiento que Cristo experimentó en la tierra. Y nos preguntamos, ¿por qué Cristo? ¿Cómo fue posible que Cristo, el Hijo de Dios, sufriera? How was possible that Christ, the Son of God, experienced suffering in his life? Bueno, la razón por la cual Él experimentó sufrimiento es porque Él se hizo hombre. Él se vistió de humanidad. Cuando Él se tomó sobre sí nuestra humanidad, Él no solamente se identificó con nuestras flaquezas, Él no solamente se identificó con nuestras debilidades, Él se identificó con nuestros dolores y sufrimientos. Porque Él se hizo carne, Él tenía que sufrir. Era inevitable que Cristo no sufriera, porque el sufrimiento es una experiencia común de todos los hombres. Si tú eres humano, tú y yo vamos a sufrir. Porque el sufrimiento, hermano, la razón por la cual es una experiencia común de todos los hombres, es porque nosotros los seres humanos no solamente vivimos en un mundo bajo maldición, sino que también vivimos, hermano, tenemos una naturaleza afectada por nuestro pecado. El carácter inevitable del sufrimiento en la vida de los hombres, hermano, se enfatiza, se hace claro al ver, al contemplar al Hijo de Dios sufriendo. Y eso es muy instructivo para nosotros en esta mañana. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros vemos al Hijo de Dios sufriendo y ofreciendo, ¿sabe? Hermanos, cuando nosotros leemos la experiencia del Getsemaní, nosotros ni siquiera podemos imaginar la profundidad, la dimensión del sufrimiento de Cristo. Dice que su sudor era como gotas de sangre que caía a la tierra. Era tanta su agonía que dice la Biblia que los ángeles vinieron ¿a qué? A fortalecerle. Él experimentó un sufrimiento que ninguno de nosotros, escucha bien, ninguno de nosotros va a experimentar de este lado de la eternidad. Y la razón por la cual eso es tan instructivo es porque si Dios no libró a su Hijo de pasar por el sufrimiento que es común a todos los hombres, ¿qué nos hace pensar a nosotros que porque somos cristianos no vamos a sufrir? ¿Acaso somos mejores que Jesucristo, el único Hijo de Dios? Ahorita mencionábamos, hermano, una pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué pasan cosas malas a personas buenas? Y no hay una pregunta tan controversial como esa. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo no pasan cosas malas a personas buenas.
porque no hay nadie bueno en este mundo. Cuando nosotros decimos por qué pasan cosas malas a gente buena, nosotros estamos elevándonos, hermano, a una posición mayor que la de Cristo, porque Él fue el verdadero inocente que murió. Y nosotros no somos buenos, Él es bueno y aún así sufrió. Él no solamente sufrió la muerte, Él sufrió, amados hermanos, el maltrato físico de los líderes religiosos y políticos del pueblo. Nunca voy a olvidar, hermano, cuando predicábamos en el Evangelio de Juan, para el último capítulo, los últimos capítulos que narran la última semana de Cristo. Hay un texto, hermano, en el que dice que Jesús estaba frente a Herodes, si mal no recuerdo, y Herodes le hace una pregunta y él le responde, y un soldado abofetea a Cristo. Y lo que me llama la atención de ese pasaje es que Cristo, siendo Dios, este impío, miserable pecador, se atreve a levantar su mano contra el único Hijo de Dios, y él, Cristo, endure that suffering. Cristo soporta ese sufrimiento. Cristo sufrió la muerte de un ser querido, Lázaro. Dice que cuando Lázaro murió, Cristo lloró. Cristo sufrió el rechazo, hermano, de aún su propia familia. Sus hermanos pensaban que él estaba loco. Cristo sufrió hambre. Cristo sufrió la traición de sus propios discípulos en el momento crucial de su vida. Todos le abandonaron. La vida de Cristo testifica que el sufrimiento de este lado de la eternidad es inevitable. If Christ suffered in this world, how can we think that God in some way is going to make us free from suffering? La fe, como le hemos dicho siempre, no es un talismán que nos va a librar del sufrimiento. Porque somos humanos, vamos a sufrir. Precisamente como le decía hace un momento atrás, porque el sufrimiento, hermano, es el resultado natural de vivir en un mundo bajo maldición. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Vamos a ir a Job, capítulo 14, verso 1. Job, capítulo 14, verso 1. Libro de Job, 14, 1. Job 14:1. El libro de Job, hermano, está antes del libro de los Salmos. Primero está Job y después está el libro de los Salmos. Job 14:1. Vamos a leer, hermano, desde el verso 1 hasta el verso 2. Amén. Mira este verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Fíjate cómo dice el texto. El hombre, nacido ¿de qué? De mujer. Dice, esta es una expresión, hermano, quiero que vayamos despacio en este versículo. Cuando dice, el hombre
nacido de mujer. Esa es una expresión que enfatiza la humanidad del hombre. ¿Sí? Nosotros somos realmente humanos. El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tribulaciones. Piensa por un momento en esto. ¿Cómo la Biblia describe la vida de los hombres? Corta de vida y lleno de tribulaciones. Eso, hermano, en palabras simples, o dicho de otra manera, la Biblia describe la vida de los hombres como una vida corta, pero no solamente que es corta, sino que esos días cortos van a estar llenos de ¿qué? De tribulaciones, de aflicciones, de sufrimientos. Esa es la realidad de la vida de los hombres. Dice el texto, hermano, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. En otro pasaje de la Biblia, en el mismo libro de Job, Job dice que como las chispas se levantan por el viento, de esa misma manera el hombre nace para la aflicción. No hay manera, hermano, no hay talismán, no hay rezo, no hay nada que podamos hacer para evadir el sufrimiento. No hay pensamiento positivo que te libre del sufrimiento. ¿Verdad que no es popular en nuestros días escuchar personas? Hay que pensar positivo. Vamos a pensar positivo. Pensamiento positivo, hermano. El positivismo no te va a librar del sufrimiento. Creer en Dios no te va a librar del sufrimiento. Y eso es una triste realidad para muchos de nosotros. Porque el sufrimiento es común a todos los hombres. No importa si tienes dinero o no tienes dinero. No importa cuál es tu background. Because we are human, we will suffer in this world. Amados hermanos, el sufrimiento es tan inevitable que si tú no sufres el sufrimiento común de todos los hombres, como dolor, aflicción, depresión, ansiedad, si tú y yo no sufrimos en esta vida ese tipo de sufrimiento, inevitablemente vamos a sufrir por causa de Cristo. Si tú eres cristiano, tú y yo tenemos la probabilidad de sufrir mucho más que los que no son cristianos, porque vamos a sufrir los sufrimientos regulares de este mundo, pero también vamos a sufrir por causa de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo sufrió como nosotros. Mira, vamos a volver a Hebreos por un momento. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos chapter 5, verse 8. Hebreos capítulo 5. Let's go back to Hebrews. Hebreos capítulo 5, verso 8. Dice el texto, hermano. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué nos está diciendo este texto? Cristo, el Hijo de Dios, padeció. ¿Por qué? Por ser obediente a Dios, al Padre. Como vimos la semana pasada cuando veíamos este versículo, este verso habla de la perfecta obediencia de Cristo. Cristo en los días de su carne cumplió perfectamente la ley de Dios a favor nuestro, y Él en los días de su carne
obedeció perfectamente al Padre dando su vida por nosotros, y por esa causa Él sufrió. Si nosotros, hermanos, estamos en Cristo, vamos a sufrir. Hermano, piensa en Cristo, mira a Cristo en esta mañana. Ser obediente al Padre expuso a Cristo a la ignominia brutal perpetrada por los líderes religiosos y políticos de su época. Cristo sufrió por ser obediente, y de la misma manera la palabra de Dios nos enseña que aquellos que estamos en Cristo, por seguirlo a Él y obedecer a Dios, también vamos a sufrir. Mira conmigo, hermano, este pasaje de la Escritura. 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timothy chapter 3, 2 Timoteo capítulo 3, verso 10 al 12. 2 Timoteo capítulo 3, verso 10 al 12. Quiero que marques este texto contigo ahí, hermano. ¿Todos lo tienen, hermanos? 2 Timoteo capítulo 3, versos 10 al 12. Dice la palabra de Dios. Pablo aquí le está escribiendo, ¿a quién? A Timoteo, un joven pastor. Le está dando instrucciones de cómo debe vivir y cómo debe funcionar como ministro del Evangelio. Y le dice aquí, fíjate lo que dice aquí, quiero leer desde el 10 para que tú puedas tener el contexto de lo que quiero enseñarte. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Dice, persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Fíjate, vamos a hacer un alto aquí. Fíjate lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú has seguido ¿qué cosa? Mi enseñanza, tú has seguido mi conducta, tú has obedecido, tú has imitado el propósito, mi propósito en el Evangelio. Pero también tú has seguido o has experimentado ¿qué cosa? Persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Y fíjate cómo Pablo enfatiza, ¿qué persecuciones sufrí? Y la próxima expresión es significativa porque dice, y de todas ellas me libró el Señor. Y cuando leemos ese texto nos preguntamos, ¿cómo es que el Señor te libró? Y en la misma oración está diciendo que sufriste persecuciones. Y es la misma idea de Hebreos capítulo 5, cuando dice que Cristo oró, suplicó al que podía librarlo de la muerte y fue escuchado. Dios libró a Pablo, Dios libró a Jesús, hermano, al guardar su alma en medio del sufrimiento. Y dice, hermano, el verso 12. Y marca este texto en la Escritura. Dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, todos los que quieran obedecer a Dios en Cristo Jesús, serán perseguidos. Por diferentes frentes, el sufrimiento es inevitable en la vida de creyente. No importa, una vez más, si quieres maximizar el placer, un día el dolor va a tocar a tu puerta.
Y si eres cristiano, vas a sufrir inevitablemente también. Esta verdad destruye el evangelio de la prosperidad. Porque seguir a Cristo implica sufrimiento. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer y que quiero dejar en tu mente al leer este texto es esta: ¿puedes tú ver el valor y la belleza de Cristo y la superioridad de Cristo aún sobre el bienestar en esta vida que te pueda llevar a sufrir por Él? ¿Estás tú dispuesto realmente? ¿Puedes ver tú el valor y la superioridad de Cristo que te lleva a estar dispuesto a sufrir por Él? La única manera de que nosotros podamos sufrir por causa de Cristo y permanecer es cuando nosotros vemos la belleza y la superioridad de Cristo aún sobre esta vida, que es corta y llena de aflicción. Are you willing to suffer for Christ? Can you see the beauty of Christ in the Word of God? Can you see His Word? He is superior to everything in this life. He is better than your life. He is better than all the pleasure of this life. Choose Jesus. Embrace Jesus. Embrace suffering for Him. He is worthy. He is worthy. He is God that became the Son of Man for your salvation. Can you see His word? Can you see His beauty? Are you willing to suffer for Him? And this is an important question for you and for me this morning, because if we are not willing to suffer for Christ, we are not worthy of Christ. If you are not willing to suffer for Him, you, in simple word, you are no Christian. You do not know Him. Suffering is part of this life. Lo segundo que quiero que vea conmigo en esta mañana es esto: el propósito del sufrimiento. El propósito del sufrimiento. Mira el verso 9. Vamos a volver a Hebreos capítulo 5. Hebrews chapter 5 verse 9. Hebreos capítulo 5 verso 9. Amén. Hebreos capítulo 5 verso 9. Hebrews chapter 5 verse 9. And the word of God says this. La palabra de Dios dice de esta manera: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Fíjate, hermano, este versículo de la Escritura, no sé cuántos ustedes recordarán, la razón, hermano, por la que hago referencia al mensaje anterior es porque estos dos mensajes están relacionados. Y cuando predicamos en este texto la semana pasada, mencionábamos, hermano, que cuando dice el texto, y habiendo sido hecho perfecto, lo que está declarando el pasaje es que esa es la declaración de Dios de que Jesucristo es el Salvador y el sumo sacerdote adecuado, perfecto para el ser humano. Cristo vino a ser el mediador perfecto y el único mediador y el Salvador perfecto para nosotros, porque Él se hizo uno como nosotros. Eso es lo que significa el texto: y vino a ser perfecto. La idea de este pasaje es que Cristo vino a ser, Cristo sufrió todo lo que Él sufrió con un propósito: venir a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen.
los sufrimientos de Cristo tenían un propósito. Christ do not suffer in vain. The Father do not submit the Son to suffering in vain. Or the suffering of Christ were ordained by God with the purpose that He became a sufficient Savior for all men that believe in Him. Y eso es instructivo para nosotros en esta mañana. Porque de la misma manera, amados hermanos, que los sufrimientos de Cristo no fueron en vano, de esa misma manera, los sufrimientos que Dios ordena en la vida de su pueblo no son en vano. Cada sufrimiento que Dios trae a la vida a nuestras vidas, Dios lo hace con un propósito. Cada enfermedad, cada, hermano, pérdida, cada aflicción, cada depresión, cada ansiedad, Dios la ordena con un propósito. Dios no nos libra de ella, no porque quiera hacernos mal, sino porque Él tiene un propósito más elevado en nuestras vidas a través del sufrimiento. Yo quiero decirte algo en esta mañana, mi amada iglesia. Hay dos maneras mediante las cuales Dios obra en la vida de sus hijos. There is two means by which God works in the life of His people. El primer medio es su palabra. Por medio de su palabra, Dios obra en nuestras vidas transformándonos a la imagen de Cristo, porque entre más conocemos a Dios, oh aleluya, entre más conocemos a Dios en su palabra, más le amamos y más deseamos obedecerle. Por medio de su palabra, Dios, hermano, le da al alma del hombre, de sus hijos, los nutrientes divinos que nuestras almas necesitan para permanecer firmes. By the preaching of His word, the Holy Spirit feed the soul of the believer. Y el segundo medio por el cual Dios obra y en la vida de sus hijos es por medio de sus experiencias, por medio de sus circunstancias. Porque de la misma manera, hermano, por la palabra, Él alimenta nuestra fe. Y Él trae experiencias, sufrimiento a nuestras vidas, para que en medio del sufrimiento tú y yo podamos ejercitar nuestra fe. Estos son los dos medios. Dios siempre trae sufrimiento a nuestra vida con un propósito. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el propósito con el cual Dios ordena sufrimiento en esta vida? Amados hermanos, yo quiero que tú pienses conmigo por un momento en esta verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios con el sufrimiento? Bueno, en esta mañana nosotros podemos mencionar muchos propósitos que Dios trae, ¿sabe? Con el cual Dios trae a nuestras vidas, pero quiero resumir todos estos propósitos en dos. El primer propósito, hermano, por el cual Dios nos hace pasar por aflicción es para perfeccionar nuestra fe. Para perfeccionar nuestra fe. Amados hermanos, nuestra fe necesita ser probada. Nuestra fe necesita ser, hermano, probada como el oro. Nuestra fe necesita ser purificada. Y Dios la purifica, la perfecciona por medio de la prueba. Mira conmigo, hermano, Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. James chapter 1, verse 2 through 4. James chapter 1, verse 2 through 4. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4.
Santiago está, hermano, después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. ¿Todos lo tienen, hermano? Este es un verso, hermano, un pasaje sobrio para cada uno de nosotros en esta mañana. He aquí, en este versículo, la sabiduría de Dios para nosotros. Escucha lo que Dios dice en su palabra. Dice el verso 2: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Mira por un momento la lógica de Santiago, hermano, o más bien la lógica del Espíritu Santo en este versículo. Él está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida, está sufriendo por causa de Cristo. Pero no solamente esto, por causa de Cristo, ellos estaban pasando hambre, estaban siendo, hermano, discriminados, estaban siendo abusados. Y Santiago le escribe y le dice: hermanos míos, hermano, tú puedes sentir, tú lees este verso y tú puedes sentir el amor, la ternura, hermano, de Santiago, la empatía de Santiago para con estos hermanos. Le dice: hermanos míos. Si él fuera cubano, él hubiera dicho: mis queridos hermanos, my dear brothers. Le dice: tened por, no le dice por un gozo, dice por sumo gozo. My dear brothers, rejoice. Cuando tú estás pasando por pruebas, dice por diversas pruebas, diversos tipos de pruebas. Regocíjate. ¿De verdad, Santiago? ¿Really, James? Y él le dice, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice el verso 4, hermano, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis, ¿qué cosa? Perfecto. Esa palabra perfecto significa maduros. Lo que Santiago está diciéndonos es: hermanos, consideren un gozo extraordinario pasar por pruebas, porque cuando tú estás pasando por pruebas, cuando Dios trae aflicciones a tu vida, lo hace con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Perfeccionar tu fe, hacerte crecer en Cristo, hacerte completo en Él, para que nada te falte. Y en estos versículos, ¿sabes, hermano? ¿Sabes cuál es la manera de nosotros considerar las pruebas como una razón de gozo y no de tristeza? Cuando nosotros, la única manera de poder considerar la prueba como una fuente de gozo, hermano, está en el verso 3. Dice, sabiendo, y esa palabra es clave, sabiendo, porque nosotros sabemos que las pruebas, las aflicciones, las enfermedades, el dolor que Dios ordena en mi vida, Dios lo hace no para hacerme mal, porque Él no se deleita en el sufrimiento de los hombres, sino para hacerme bien. Cuando yo sé que Dios está llevando a cabo su propósito en mi vida a través de este sufrimiento que yo estoy experimentando, entonces nosotros podemos regocijarnos en Él. When we know that through my suffering, God has accomplished His purpose in our life, we can rejoice in Him. Y el propósito de Dios siempre es perfeccionar tu fe, refinar nuestra fe como el oro.
Sufrir, hace algunos años atrás, compartíamos con la iglesia en una clase de escuela dominical una serie acerca del sufrimiento, y nunca voy a olvidar una frase, hermano, una verdad que aprendimos en esa serie, y era esta: esta vida es la única oportunidad que tenemos de sufrir. El sufrimiento es un regalo de Dios para su pueblo, porque a través del sufrimiento Él nos completa en Cristo. Nosotros no seguimos a Nietzsche en su filosofía de que el sufrimiento es algo bueno por ser sufrimiento, o que el sufrimiento hay que adorarlo o venerarlo como si fuera un Dios. Nosotros no creemos eso, pero sí creemos que el sufrimiento es un regalo de Dios, porque por medio de Él Dios está llevando a cabo su propósito en nuestra vida. El sufrimiento no es más que una herramienta en las manos de Dios para perfeccionar a su pueblo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y esta es una verdad que es dura. Porque aún cuando vemos que Dios tiene un propósito en el sufrimiento, la verdad es que ninguno de nosotros quiere sufrir. Pero cuando esa amarga providencia llega a tu vida, no te desanimes, no te desalientes, mira a Cristo, ve a Él y recuerda, Dios está llevando a cabo su propósito en tu vida. Pero también Dios ordena el sufrimiento para recordarnos nuestra fragilidad. Como seres humanos, nosotros, hermanos, tendemos a creer desde la caída, hermanos. Nosotros estamos acostumbrados, nos fascina sentir que nosotros estamos en control de nuestras vidas y de nuestras circunstancias. ¿Por qué nosotros nos deprimimos, hermano? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Nunca se ha preguntado eso? Hay una depresión que es clínica, pero la depresión regular, que la mayoría de nosotros los mortales experimentamos, ¿por qué es? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? Nos llenamos de ansiedad y nos deprimimos porque en el momento en que nos damos cuenta que nosotros no estamos en control de nuestras circunstancias, que no estamos en control de nuestras vidas, y esa es la causa por la cual nosotros nos deprimimos. Porque al darnos cuenta que no tenemos el control de nuestras circunstancias, eso nos lleva a la desesperanza. Y es ahí donde caemos en depresión, es ahí donde nos llenamos de ansiedad. Y muchas veces nosotros queremos, ¿sabe? No ha terminado el día de hoy y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer el viernes. Somos planificadores, ¿sabe? Enfermizos. Y nos atormentamos. Y queremos tenerlo todo bajo control. Y porque Dios es un Dios de amor, y porque Dios es un Dios compasivo, Él te envía aflicciones para recordarte a ti y a mí que tú y yo no somos Dios, que tú y yo no estamos en control de nuestras vidas, para recordarnos que hay un trono en el cielo y no eres tú ni soy yo el que está sentado en ese trono. Y es por eso que Dios en su providencia y en su bondad nos envía aflicciones para recordarte a ti y a mí que tú y yo simplemente somos humanos. Para recordarnos que tú y yo no somos más que simples seres humanos que no tenemos control de nuestras vidas. Y porque no tenemos control de nuestras vidas, porque no tenemos control de nuestras circunstancias, tú y yo debemos reordenar nuestras prioridades. Porque cuando nos sentimos en control, nuestras prioridades siempre se desordenan.
Entonces Dios tiene que recordarnos amorosamente. Hello, remember, you are not God. You are a poor human being. That you depend on me para vivir cada día de tu vida. Hay un escritor famoso, cristiano, llamado C.S. Lewis. Bueno, los que han oído saben, yo no ni sé pronunciar bien su nombre, pero usted agarró la idea. Creo que este es el autor, el escritor de las Crónicas de Narnia. ¿Se han oído de ese libro? Es un libro muy bueno, lo recomiendo para los niños. Y él decía, hablando del sufrimiento, Dios nos susurra en el placer, nos habla en nuestra conciencia y nos grita en el sufrimiento. Lo que este hombre dijo fue, lo que le dice a Christian Ryder, lo que dijo fue, God whisper in our pleasure, speak to our conscience, and yell at us in our suffering. Because God ordained suffering in life to remember you that you are a human being. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Salmo capítulo 73, verso 25 al 28. Salmo 73, verso 25 al 28. Amén. Salmo 73, verso 25 al 28. Psalm 73, verse 25 to 28. Psalm 73, verse 25 to 28. Amén. Salmo 73, verso 25 al 28. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. ¿Qué, hermano, qué tiene que pasar en la vida de un hombre para que este hombre diga algo semejante? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y quiero que llamara tu atención al verso 28, el verso 28. Dice el salmista: para mí, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio. Dios tiene que traer circunstancias difíciles a nuestras vidas. Dios tiene que ordenar sufrimiento para recordarnos que somos hombres, para poder decir para nosotros el bien es estar cerca de Dios. Ahora, después de nosotros haber contemplado y visto en la Escritura, ¿sabe?, en la inevitabilidad del sufrimiento y el propósito de Dios en el sufrimiento, en estos minutos que nos quedan, quiero compartir contigo, hermano, nuestra respuesta, cómo respondemos nosotros al sufrimiento, la respuesta cristiana al sufrimiento. Y quiero invitarte a que tú regreses conmigo por un momento a Hebreos capítulo 5. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer versos 7 en adelante. Hebreos capítulo 5, verso 7 y verso 8. Amén.
Hebrews chapter 5, verse 7 and 8. Dice la palabra de Dios: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído. ¿A causa de qué? De su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en la manera cristiana de responder al sufrimiento, nosotros concluimos, hermano, que este es un aspecto de nuestra vida cristiana que debemos de prestar atención, porque la manera en la que nosotros respondemos al sufrimiento no solamente habla, no solamente revela lo que es importante para nosotros, sino también revela, hermano, cuál es el fundamento de nuestras vidas. Y en este pasaje, hermano, nosotros encontramos la respuesta adecuada del cristiano al sufrimiento. Y la primera manera en la que nosotros respondemos al sufrimiento es esta: cuando Dios trae aflicciones en medio del sufrimiento, nosotros debemos acercarnos a Dios. Dice el texto, hermano, que en el verso 7, que Cristo en los días de su carne, ¿qué hizo? Ofreció oraciones y súplicas. Y esto es significativo, ¿sabes por qué? Porque nosotros como seres humanos, cuando nosotros sufrimos, nuestra tendencia natural es alejarnos de Dios, es enojarnos con Dios y es irnos lo más lejos de Dios que podamos. Esa es nuestra tendencia natural, pero Cristo en su aflicción, Él se acercó a Dios y oró a Dios. Y por medio de Él, solamente en Él y por medio de Él, en el sufrimiento, tú y yo podemos acercarnos a Dios. Cuando Dios ordena sufrimiento, es un recordatorio de que necesitamos acercarnos a Él. Ven a Él sabiendo que Él es suficiente para librar tu alma de la muerte. Siempre me ha llamado la atención el contraste que hay entre los incrédulos y los cristianos. Los incrédulos, cuando tienen sufrimientos, ¿qué es lo que hacen, no? Cuando un incrédulo el matrimonio se le está destruyendo, los hijos son un desastre, o están pasando por una aflicción, alguien se le está muriendo, ¿qué es lo que hacen, hermano? Piden oración, vienen a la iglesia y cuando se les soluciona el problema, se van de nuevo. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Pero lo que me llama la atención es que ellos en su aflicción, ellos miran a Dios. Pero no así los cristianos. Cuando nosotros, los cristianos, que conocemos a Dios, que conocemos su palabra, que hemos experimentado el amor de Dios, cuando Dios ordena el sufrimiento, nos alejamos de Él. ¿Sí puede ver el contraste? Pero Cristo nos enseña, in the midst of suffering, come near to God. Él es tu refugio. Él es tu fortaleza. Él es tu Padre que tiene cuidado de ti. Cuando nosotros sufrimos, la respuesta adecuada como cristianos es obedecer intencionalmente la palabra de Dios. Dice en el verso 9 que Cristo, dice el verso 8, perdón, y aunque era hijo, ¿qué pasó? Aprendió obediencia por lo que padeció. Todos los padecimientos de Cristo no fueron suficientes para que Él dijera hasta aquí. Él obedeció perfectamente al Padre hasta el fin. De la misma manera, solamente por medio de Él, tú y yo podemos permanecer intencionales en obedecer la palabra de Dios, aún en medio del sufrimiento. Y cuando yo apunto y hago énfasis en el verso 9, en el verso 8, no es para decirte, oh, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Es para decirte, mira a Cristo, porque por medio de Él, tú y yo podemos permanecer fieles a Dios en medio del sufrimiento. ¿Sabes, hermano, lo que el apóstol Pedro le dijo a la iglesia cuando le escribió? Aquellos que sufren por la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y cuando él dice haciendo el bien, está refiriéndose a obedecer la palabra de Dios. De otra manera, de otra forma, lo que está diciendo es: aquellos que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas a Él, acérquense a Él y obedezcan su palabra. Lo cual, una vez más, es contrario a lo que nosotros tendemos a hacer naturalmente. Pero, oh, mi amado hermano, la respuesta adecuada al sufrimiento es obedecer la palabra de Dios. Es continuar obedeciendo hasta el día en que Cristo venga por nosotros, o hasta el día en que Dios decida llevarnos a su presencia por medio de la muerte. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte. Tú y yo podemos, por medio de Él, obedecer en cualquier circunstancia y sufrimiento. Amados hermanos, en medio del sufrimiento, acércate a Dios, obedece la palabra de Dios y confía en la bondad y en la misericordia de nuestro Dios. Confía en la obra de Cristo a tu favor. Quiero terminar en esta mañana llamándote, hermano, a reflexionar, llamándote, hermano, a aplicar esta verdad. Lo que hoy has aprendido, aplícalo a tu diario vivir. Y pidámosle a Dios fe para poder creer su palabra y para poder aplicarla. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a responder este mensaje cantando este canto que tenemos en pantalla. Señor, mi Redentor y Roca.
altar. Yo quiero vivir para tu gloria, oh Dios. La única manera de vivir para la gloria de Dios es siendo fiel a Él y obediente a Él en medio de la aflicción. Esa es una de las maneras en que podemos darle gloria a Dios en esta aflicción. Y es por eso que en esta mañana quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y quiero que tú, cristiano, pienses por un momento, ¿estás tú sufriendo en esta mañana? ¿Estás tú sufriendo, estás padeciendo aflicción física o espiritual? Ven a Cristo en esta mañana. Pídele al Señor, Señor, renueva mis fuerzas, renueva mi fe y ayúdame a permanecer firme en medio de mi aflicción. Ayúdame a confiar que tú estás llevando a cabo tu propósito en nuestras vidas. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres cristiano, tú estás fuera de Cristo, tú puedes, quiero decirte en este día, tú puedes vivir 100 años en este mundo. Y te puedes pasar todos los 100 años sufriendo. Todo ese sufrimiento es nada en comparación con el sufrimiento de la ira eterna, que produce la ira eterna de Dios. Y es por eso que en esta mañana, en nombre de Cristo, yo quiero llamarte al arrepentimiento, porque dice la palabra de Dios que por causa de tu pecado y de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira de Dios. Y porque Dios es justo y santo, Él no puede pasar por alto tu pecado. Y es por eso que hoy quiero llamarte a mirar a Cristo, porque la Biblia dice también que Dios es un Dios de amor. Y Él mostró su amor enviando a Jesucristo, el cual en la cruz del Calvario sufrió el castigo, la ira de Dios en nuestro lugar, para que si tú crees en Él, tú puedas tener vida eterna y perdón de pecado. Y es por eso que hoy, en nombre de Cristo, como si Cristo mismo rogase por mí, yo te ruego, oh pecador, cree en Jesucristo, ven hoy a Él, arrepiente de tu pecado y tú serás salvo. Ven al Señor, la roca de nuestra salvación. No te vayas sin creer, no te vayas sin arrepentirte. Hoy es el día de salvación. Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de ti para darte gracias por la clara instrucción de tu palabra. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú vengas a nuestro auxilio en nuestras aflicciones, como siempre has hecho con aquellos que aman tu nombre. Quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú nos des fe para nosotros, Señor, poder creer tu palabra que ha sido predicada en esta mañana. Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos. Y yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que en cualquier aflicción por la cual ellos estén pasando, ellos puedan ver tu mano, Señor, llevando a cabo tu propósito en sus vidas. Señor, en medio de nuestros sufrimientos y de nuestra aflicción, ayúdanos, llévanos a mirar a Cristo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Heavenly Father, we come before you today to praise your name for your holy word. I praise your name, O Lord, because you, through the preaching of your word, you are spoken to your life. And I want to ask you, Lord, that you prosper your word in your life. I want to ask you, O Lord, that in the midst of suffering, you come to our rescue. Amen. I ask you this, O Lord, in Jesus' name. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestra fe, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.